¿Y si el mundial que todos estábamos esperando fuera al mismo tiempo el más revolucionario y el más polémico de los últimos 50 años? Eso es exactamente lo que está pasando ya mismo. Y hoy te lo voy a explicar todo, lo bueno, lo malo y lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Porque el Mundial 2026 no es un mundial como todos los anteriores. Es un experimento que no se sabe aún cómo saldrá. Un evento que va a cambiar el fútbol tal y como lo conocemos. Y dependiendo de a quién le preguntes, eso puede ser la mejor noticia del siglo. O el principio del fin del deporte más popular del planeta. En los próximos minutos te cuento el contexto que necesitas saber, los números que te van a sorprender y las controversias que están dividiendo al mundo del fútbol. No te voy a dar solo los datos oficiales, te voy a dar la verdad detrás de los titulares. Si eres de los que quieren entender el fútbol más allá del resultado, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que los demás no te cuentan. Un mundial que nunca antes existió. Empecemos por lo básico, porque si no entiendes la escala de lo que está pasando, nada de lo que viene después va a tener sentido. Como ya sabes, el Mundial 2026 se va a disputar en 3 países a la vez. Estados Unidos, Canadá y México. Sí, 3 naciones, un solo torneo. Ya de entrada, eso lo convierte en algo históricamente único y en un potencial problema. Nunca antes un Mundial se había organizado entre 3 sedes nacionales distintas. La logística es titánica. Los vuelos entre ciudades anfitrionas pueden superar las 4 horas. Equipos que juegan en Los Ángeles un día pueden encontrarse viajando a Toronto al siguiente. Eso ya genera una presión brutal sobre los jugadores que muchos técnicos están empezando a señalar como un problema real. Pero aquí viene lo que cambia todo. Por primera vez en la historia, el Mundial va a tener 48 selecciones en lugar de las 32 que conocíamos. 48. Eso significa 104 partidos en total. Comparado con los 64 del torneo tradicional, estamos hablando de casi el doble de fútbol. Para algunos aficionados, eso suena a paraíso. Para otros, suena a manga ancha en nivel competitivo que ha caracterizado a la Junta. Y hay una razón muy concreta detrás de este cambio que viene pintada de color verde: el dinero. La FIFA calcula que el Mundial 2026 generará ingresos históricos que superarán los 11,000 millones de dólares. Eso es más del doble que Qatar 2022. El mercado estadounidense es el gran objetivo. Las televisoras, los patrocinadores, las marcas globales. Todo apunta a que este mundial es, ante todo, un negocio. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. Dicho esto, hay algo innegable en el lado positivo. Más selecciones significan más historias. Países de África, Asia y América que antes quedaban fuera van a tener una oportunidad real de llegar a la fase final. El fútbol se democratiza, al menos sobre el papel. Más representación, más diversidad, más sorpresas. Y el fútbol vive de las sorpresas. Pero espera, porque aún no hemos llegado a la parte interesante, lo que nadie quiere admitir en voz alta. Aquí empieza lo que de verdad divide opiniones, porque el Mundial 2026 trae consigo una serie de decisiones y circunstancias que no todo el mundo está dispuesto a aplaudir. Hablemos primero del formato. Con 48 selecciones, la fase de grupos va a funcionar de una manera que muchos consideran directamente absurda. Los grupos serán de 3 equipos en lugar de 4, y solo los 2 primeros de cada grupo avanzan directamente. El tercero entra en una ronda de 16avos adicional. ¿Por qué? Porque matemáticamente es imposible organizar grupos de 4 con 48 equipos sin que haya un bye. Es decir, partidos que no se juegan. Y eso genera algo que en el fútbol moderno suena a herejía. Grupos donde con 2 victorias ya estás en la siguiente fase. Y el tercer partido puede ser completamente intrascendente. La posibilidad de partidos amañados, de equipos que gestionan el resultado sin jugarse nada, es un riesgo que varios expertos han señalado públicamente. Pero el debate no se queda ahí. La elección de Estados Unidos como sede principal vuelve a abrir una pregunta que el mundo del fútbol lleva décadas evitando. ¿Estamos organizando los mundiales para los aficionados al fútbol o para los mercados con más poder económico? Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo y una potencia económica indiscutible. Pero históricamente el fútbol no es el deporte rey allí. El Super Bowl, la NBA, el béisbol.
El fútbol llegó tarde a esa conversación y muchos se preguntan si un mundial en suelo americano va a ser, en esencia, un evento pensado para convertir a los estadounidenses en aficionados, más que para honrar a los que ya lo son. Y luego está la cuestión del calendario. Los jugadores llevan años protestando contra la saturación de partidos. La FIFA lanzó un nuevo Mundial de Clubes ampliado en verano de 2025. Y ahora, apenas un año después, el Mundial de Selecciones. El agotamiento físico y mental de los futbolistas de élite es un tema que ya no se puede ignorar. Lesiones que llegan en el peor momento, jugadores que llegan a los torneos sin frescura, rendimientos que no están a la altura de la expectativa. Eso no es casualidad, es el precio de un calendario que sigue creciendo sin mirar atrás. Y esto me lleva a preguntarte directamente a ti. ¿Crees que un mundial con 48 selecciones va a mejorar el nivel del torneo o va a diluirlo hasta hacerlo irreconocible? Déjame tu respuesta en los comentarios porque este debate merece una conversación de verdad. ¿Un mundial con 48 selecciones mejora el torneo o lo diluye? Deja tu opinión abajo. Lo que nadie te dice sobre lo que viene. Ahora bien, con todo lo dicho, hay algo que sería injusto ignorar. Y es que el Mundial 2026, más allá de los debates sobre el formato y el dinero, llega en un momento histórico para el fútbol global que va mucho más allá de la organización. Estamos ante la primera generación de jugadores que creció viendo el fútbol en redes sociales, que consume el juego de una manera completamente diferente a la de hace 20 años. El perfil del aficionado ha cambiado y el Mundial en Estados Unidos, con todo su aparato mediático, tiene el potencial de conectar el fútbol con cientos de millones de personas que todavía no lo siguen. Si ese experimento funciona, las consecuencias para el deporte global serán enormes. Los contratos de televisión, los sponsors, las academias, todo se retroalimenta. Además, hay una dimensión deportiva que no se puede subestimar. Con 48 selecciones, equipos como Marruecos, Japón, Senegal, Australia o Colombia, que en otras ediciones habrían quedado al borde de la clasificación, van a estar en el torneo con plenas posibilidades de sorprender. El fútbol africano lleva años creciendo a un ritmo impresionante. El fútbol asiático también. Y la historia nos dice que son precisamente esos equipos los que generan los momentos más memorables de cualquier mundial. Y aquí viene el punto más fuerte. En el fondo, el debate sobre si el Mundial 2026 es bueno o malo para el fútbol revela algo mucho más profundo. La tensión entre el fútbol como deporte y el fútbol como industria. Esa tensión no es nueva, existe desde hace décadas. Pero en 2026 va a llegar a un punto de inflexión que ningún aficionado va a poder ignorar. Porque si el torneo sale bien, si el nivel es alto, si hay sorpresas, si los estadios se llenan y el mundo se paraliza ante los partidos, la FIFA dirá que tenía razón, que el crecimiento era necesario, que era el camino correcto y nadie podrá llevarles la contraria. Pero si el nivel decepciona, si los partidos de grupos son aburridos, si los jugadores llegan lesionados o agotados, si el formato produce resultados pactados, entonces quedará una pregunta en el aire que va a perseguir al fútbol durante años. ¿Sacrificamos la esencia del mejor torneo del mundo en nombre del negocio? Eso, amigos, es exactamente lo que está en juego en el verano de 2026. Así que aquí lo tienes. El Mundial 2026 en toda su complejidad. Por un lado, el torneo más ambicioso de la historia. 3 países, 48 selecciones, 104 partidos, ingresos históricos y la oportunidad de llevar el fútbol a rincones del mundo que nunca antes lo habían vivido de cerca. Un salto hacia adelante que nadie puede negar. Por otro, un experimento arriesgado. Un formato nuevo y no exento de lagunas. Jugadores al límite del agotamiento. Un mercado que todavía tiene que demostrar su pasión real por el fútbol y preguntas muy serias sobre si la FIFA está priorizando los negocios sobre el espectáculo. Y en el medio de todo eso, el fútbol, que lleva más de un siglo sobreviviendo a todo, a guerras, a pandemias, a escándalos, a reformas, y que siempre encuentra la manera de generar un momento que te deja sin palabras. Eso es lo que hace que valga la pena seguirlo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí, juntos, a lo largo de los próximos meses.
Si este video te ha hecho pensar, hay una cosa muy sencilla que puedes hacer ahora mismo. Dale al like y suscríbete al canal. Es gratis, tarda 2 segundos y significa que vas a estar aquí cuando llegue el partido que nadie se esperaba. Te lo prometo, no te vas a arrepentir.